Alerta máxima, cuerpos de seguridad atentos tras ser atacados con explosivos. Piden explicaciones. Desde Polimiranda se preguntan cómo es que delincuentes poseen armas de guerra. Regreso cercano. Presidente Maduro dice que en cualquier momento embajadores de Venezuela y Guyana retomarán funciones. Denuncian crisis humanitaria. Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice tener información preocupante sobre situación en la frontera. Suspendido. Por ahora, revocan impuesto de más de 5.000 bolívares para salir del país por Maiquetía. Cara a cara, Obama y Castro tocaron en la ONU necesidad del fin del embargo a Cuba. Puro poder. Wilson Ramos llegó a los 15 vuelacercas. Tributo al Papa. Trío famoso de artistas se lució en la fiesta de la familia. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Así es, Jessica Brizuela y Jesús Marín, estamos listos para traerles todas las informaciones. Y comenzamos. En el estado Táchira fue activada la alerta máxima ante los últimos ataques registrados durante los últimos días en los que han sido utilizados objetos explosivos contra organismos de seguridad. La información fue ofrecida por el director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Táchira, Ramón Cabeza, quien resaltó que giró instrucciones precisas a los diferentes centros de coordinación policial, especialmente a los que se encuentran en el eje fronterizo de este estado. Destacó que mantendrán reuniones con los efectivos encargados de las coordinaciones con el fin de puntualizar detalles para el despliegue del operativo. No descartó la posibilidad de que en estas bandas no solo atenten contra la vida de funcionarios, sino también con la intención de hurtar las armas de los organismos de seguridad. Y en condición crítica pero estable se encuentra uno de los funcionarios de la policía de Baruta que resultó gravemente herido durante un ataque con granadas a un puesto de control el pasado fin de semana. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. El director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Baruta, Manuel Tangir, precisó que el uniformado se encuentra en cuidados intensivos bajo estricta vigilancia médica, pero que se ha notado una leve mejoría en su condición. Se encuentra en un estado de coma inducido, pero que de alguna manera eso ayuda pues, a desinflamar y a mejorar su condición, según los criterios médicos que ahí se evaluaron. Aseguró que los otros 7 uniformados y los civiles que resultaron afectados por el estallido de las 2 granadas ya se encuentran en sus casas recuperándose, pero las investigaciones de este caso ya están en marcha a cargo del Ministerio Público. Tanto la Fiscalía del Ministerio Público a través de su equipo técnico y los médicos forenses estuvieron todo el día de ayer con nosotros haciendo todas las evaluaciones médicas de cada uno de ellos. E incluso se trasladaron conmigo hasta el centro asistencial y unos fiscales encargados del caso para hacer también la evaluación médica de nuestro funcionario, el que se encuentra con mayores heridas. El secretario de Seguridad Ciudadana, Manuel Tangir, envió un mensaje muy claro a la población y es que seguirá el patrullaje diurno y nocturno, inclusive aumentando el número de funcionarios para brindar mayor seguridad a la ciudadanía. Desde la sede central de la policía del municipio Baruta, en Piedra Azul, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Y precisamente autoridades buscan a los responsables de los 5 ataques con granadas fragmentarias que se produjeron en el país en 48 horas. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más detalles. El más reciente de los ataques con granadas de mano se produjo este domingo a las 7:30 de la noche frente a la sede de la policía de Miranda, ubicada en la zona industrial de La Urbina. Las cámaras de vigilancia grabaron a 2 hombres a bordo de una moto. Uno de ellos detonó el explosivo que causó daños a 2 vehículos y a los ventanales de edificios cercanos. Indudablemente que es una retaliación por parte de la delincuencia organizada, indudablemente, ¿no? Más, sin embargo, son los organismos de seguridad y las investigaciones que se están llevando adelante lo que nos podrán dar con claridad y determinar con claridad de qué se trata esto y
quiénes son los responsables de esto. En los atentados contra Polimiranda y el punto de control de Polibaruta en Las Mercedes se desconoce quiénes son los responsables y cuáles serían las motivaciones. Las autoridades involucradas sostienen que el 6CPC y el SEBIN deben investigar cómo estas armas de guerra, cuyos permisos solo tiene la Fuerza Armada, llegan a manos de la delincuencia organizada. Son granadas que indudablemente tienen un solo control. Inclusive nosotros como organismo de seguridad del Estado no tenemos facilidad de adquirir estos implementos explosivos, estos artefactos explosivos. Habría que revisar entonces con los organismos de seguridad del Estado, habría que revisar más a detalle, más a profundidad la procedencia de estos artefactos y cómo estos artefactos de alguna u otra manera llegan al colectivo. El oficial de la policía de Baruta, Gustavo Ochoa, herido de gravedad en el ataque ocurrido en Las Mercedes, continúa recluido en cuidados intensivos debido a la lesión que le produjo una esquirla en el cerebro. Su pronóstico es reservado. Sus compañeros y los 4 civiles afectados por el estallido se encuentran fuera de peligro. Según cifras de la policía de Miranda, en lo que va del año 2015 se han registrado en la Gran Caracas 15 ataques con granadas. En estos eventos fallecieron 15 personas. 4 funcionarios policiales y 11 civiles. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión. El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal de control de Guárico a Juan Gabriel Loaiza Mireles y a un adolescente de 16 años de edad por su presunta vinculación con la explosión de una granada que fue arrojada a una estación policial en San Juan de los Morros la tarde de este domingo. Durante la audiencia de presentación, los fiscales designados imputarán al joven y al adolescente por la presunta comisión de delitos previstos en la legislación venezolana. De acuerdo con la información preliminar, los mencionados sujetos a bordo de una moto arrojaron una granada fragmentaria contra las instalaciones de la sede de la Policía Regional. Se practicaron varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público, las cuales condujeron a su detención. A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció una supuesta crisis humanitaria de colombianos deportados por la situación fronteriza con Venezuela. Destacó que tienen información preocupante sobre presuntas violaciones múltiples en materia de derechos humanos. El organismo constató que los ciudadanos del vecino país se presentan dificultades para acceder a alimentos y servicios de salud, además de ser víctimas de actos de discriminación y persecución por parte de autoridades y de particulares. Lamentó que solo Bogotá permitiese la visita de sus funcionarios a la zona limítrofe y la falta de respuesta del gobierno venezolano respecto a dicha solicitud. Y la UNASUR anunció que el gobierno de Venezuela acordó colaborar en la normalización de los colombianos que fueron expulsados a partir del 19 de agosto del país y que quieren regresar. El organismo expresó en la red social Twitter que Venezuela acepta propuesta de UNASUR para regularizar situación de deportados colombianos en la frontera. La proposición fue acordada por el secretario general del organismo, Ernesto Samper, y por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una reunión realizada en Nueva York. Este lunes se paralizó la producción de atún de la planta de alimentos Polar ubicada en Mariguitar por falta de materia prima. Esta situación tiene como consecuencia directa la suspensión laboral de 900 trabajadores del estado Sucre y además la paralización de la producción de 1.500 toneladas mensuales de atún. Se dio a conocer que hasta tanto no llegue materia prima, la planta trabajará al 5% de la capacidad instalada porque quedará funcionando la línea de producción de pepitonas. Los trabajadores anunciaron que tomarán las calles de forma pacífica hasta tener respuestas sobre la reactivación de la producción nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró desde Nueva York que el encuentro sostenido con su homólogo guyanés David Granger fue exitoso y el acuerdo regresó de los respectivos embajadores a ambos países. El mandatario nacional también exhortó a la comunidad caribeña a prestar su apoyo para consolidar el diálogo entre las naciones. Y logramos por lo menos dar un primer paso. Primer paso de regresar los embajadores y la embajadora venezolana debe llegar muy pronto a la capital de Guyana para reiniciar todos los lazos con la sociedad de Guyana y el pueblo guyanés. Y yo pido apoyo del Caribe para consolidar el camino del diálogo face to face. Durante un encuentro con líderes afrodescendientes en la comunidad de Harlem, el primer mandatario también resaltó su compromiso con los objetivos fijados por la ONU, sumándolos al plan de gobierno. El gobierno revolucionario que yo presido y nuestra revolución popular
antiimperialista, bolivariana, chavista del siglo XXI, socialista, ha asumido y vamos a asumir con pasión los 17 objetivos aprobados por Naciones Unidas y las vamos a incorporar al plan de la patria que nuestro pueblo ha aprobado. Por otra parte, en horas de la tarde se dio a conocer el encuentro entre el presidente Maduro y su homólogo iraní Hassan Rouhani, buscando para ratificar los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. Enrique Capriles, el gobernador del estado Miranda, espera que detrás de los ataques a funcionarios y a módulos policiales no esté la intención del gobierno de crear un ambiente de violencia para suspender las elecciones del próximo 6 de diciembre. Santiago Gutiérrez nos ofrece más detalles. No nos sorprendería que estos extremistas que están en el gobierno crean que por la vía de la violencia van a afectar las elecciones, van a intimidar, van a generar miedo. El gobernador Capriles fue más allá al advertir que el gobierno nacional podría decretar a muy corto plazo otro estado de excepción en entidades con límites y fronteras marítimas como Falcón, Carabobo y Miranda. Ellos son capaces de eso y más, que este gobierno, su libreto sea tratar de que aquí haya una escalada de violencia y que eso sea como la justificación para decretar estado de excepción en otros municipios del país. Se habla, por ejemplo, de la posibilidad de decretar estado de excepción en todos los municipios que tengan costa. Retó tanto al presidente de la República como al ministro de la Defensa para que le digan al país por qué estas armas largas y granadas están en manos de particulares cuando son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Enrique Capriles Radonqui también criticó las declaraciones del presidente Maduro en la sede de la ONU, según la cual Venezuela es país ejemplo en el mundo. Dijo Capriles que por el contrario la situación es distinta y que el grupo de personas que fue a esta cita en los Estados Unidos no es representativa del gentilicio venezolano. Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. El gobierno nacional garantiza los insumos para los hospitales, así lo afirmó Henry Hernández, viceministro de Recursos, Tecnología y Regulación del Ministerio para la Salud, quien supervisó la llegada de 150 contenedores de materiales médicos. Liz Flores nos amplía. Al puerto de La Guaira continúan llegando medicamentos y materiales médico-quirúrgicos para abastecer la red pública de hospitales. El día de hoy estamos viendo y visualizando cómo están llegando agujas de punción lumbar, agujas peridurales de las diversas medidas, los Yelcos 22, 20, 24, 18, las inyectadoras y muchos elementos, batas y monos de cirujano descartables, pañales para adultos, materiales que se traducen en la protección de todos y todas las venezolanas que día a día están dentro de los centros de salud para garantizar una atención gratuita y de calidad gracias al gobierno bolivariano de nuestro presidente Nicolás Maduro. También garantizan los medicamentos que requieren los pacientes con trasplantes. Él es uno de los pocos países en el mundo que además de garantizarle la salud, es decir, el trasplante, el riñón, el hígado al paciente, además de garantizarle, se le da la garantía de mantener ese órgano que se le colocó gratuitamente en los centros de nuestro país. Se le garantizan los medicamentos antirrechazo para que puedan vivir una vida sana y prolongada. Estamos hablando de ciclosporina, estamos hablando de micofelonato, estamos hablando de prednisona, estamos hablando de medicamentos que se encuentran dentro de nuestro país. Sabemos bien que existen transnacionales farmacéuticas que juegan con la salud de los individuos, pero nuestro Estado ha garantizado de forma permanente estos rubros. Destacó el viceministro Henry Hernández que todas las semanas llegarán al país cargamentos con los insumos hospitalarios necesarios. Informa que serán sancionadas aquellas personas que desvíen de manera irregular los materiales médicos para revenderlos a precios especulativos. Destaca que la Contraloría Social es indispensable para evitar este tipo de comercialización ilegal. Desde el puerto de La Guaira, Liz Flores, Noticiero Venevisión. La Mesa de la Unidad Democrática rechaza acciones terroristas y el uso de armas de guerra registrados en Caracas y en el interior del país en las últimas horas. Carla Salcedo Flores nos trae la información. El gobierno es responsable de esta situación, por re o por fa, bien sea porque los perpetradores de estos inaceptables hechos de violencia sean elementos vinculados a los grupos paramilitares oficialistas mal llamados colectivos, o bien sea porque se trata de bandas amponiles que al amparo de la mirada complaciente y de alguna manera incluso cómplice del gobierno han logrado armarse con incluso mayor poder de fuego que el que cuentan nuestras policías.
Al hablar de la situación limítrofe con Guyana, la Mesa de la Unidad Democrática considera que deben haber acuerdos. La intransigente posición de Guyana es consecuencia de la equivocada política exterior del gobierno venezolano. Venezuela mantuvo desde la firma del Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966, una política de Estado con el total respaldo de nuestro pueblo, sustentada plenamente en los principios éticos y jurídicos que justificaban nuestra reclamación y en el derecho internacional. Desde la Florida, Carla Salcedo Flores, Noticiero Venevisión. Fue suspendida la medida de cobro a los viajeros del impuesto de salida desde el aeropuerto de Maiquetía, anunciada por la Superintendencia de Administración Tributaria del Estado Vargas. El presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera, anunció que aunque ya no cobrarán 5.100 bolívares, equivalente a 34 unidades tributarias a todos aquellos que salgan del país, continuarán trabajando por un ajuste de la tasa a los niveles internacionales. Dirigentes del Partido de Acción Democrática conmemoraron este lunes 34 años de la muerte de Rómulo Betancourt. Destacaron el pensamiento y postura del líder frente a las sazonadas y la presencia de militares en la dirección del país. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, dijo que ahora más que nunca están vigentes las palabras y el pensamiento civilista de Betancourt, expresidente de Venezuela y fundador del Partido Blanco. Pero esas frases y esa postura de Rómulo tienen estos tiempos un valor y una significación inigualable, porque todos sabemos que desde hace 17 años tenemos una presencia inconstitucional de los militares en el ejercicio del poder y peor que eso, declarando y participando en violación de las normas constitucionales. Luis Aquiles Moreno, subsecretario general de Acción Democrática, acompañado por militantes del partido, citó durante el homenaje en el Cementerio del Este algunas frases de Betancourt y destacó la importancia de rememorarlo en estos tiempos. Un momento donde se respiran nuevos tiempos, donde se respira cambio profundo en el acontecer político venezolano y obviamente el ejemplo de Rómulo Betancourt debe ser la luz que nos debe iluminar en los próximos meses cuando estos cambios se empiecen a lograr. Los dirigentes de Acción Democrática señalaron que el próximo 6 de diciembre será una oportunidad para que los venezolanos realicen cambios en el país de manera democrática y electoral. Mediante la Gaceta Oficial número 40.749 quedó sin efecto la resolución del Ministerio del Poder Popular para la Educación que ordenaba regular el tipo de alimentos ofertados en las cantinas escolares. La resolución 080, publicada el 4 de septiembre del año en curso, ordenaba vender alimentos y bebidas regidos por la normativa del Instituto Nacional de Nutrición y colocar en un lugar visible la lista de alimentos permitidos y prohibidos por el organismo. En las normas había regulaciones con el uso excesivo de sal, aceites y se prohibía la venta de bebidas energéticas para menores de 18 años. Dada la importancia que representa para los comunicadores sociales la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Digitales, cerca de 100 participantes que asistieron al diplomado Balance y Equilibrio Informativo solicitaron un módulo adicional en torno a este tema, donde se aclararon las dudas existentes, así como la modificación de la cual fue objeto en el año 2010. Patricia Cole con los detalles. Considerando la importancia que tiene conocer a fondo la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, el Diplomado Balance y Equilibrio Informativo que dicta la Universidad de los Andes, con el apoyo de Venevisión y la aerolínea Láser, dedicó 2 módulos para ampliar su análisis y estudio. Los periodistas, los comunicadores, los usuarios sepamos que hay una ley que es una ley que en el papel es una ley extraordinaria, una ley que promueve el ejercicio y la corresponsabilidad de todos los actores que hacen vida en ella. Por la discusión que se dio, pues podemos evidenciar de que el diplomado ya puede mostrar sus frutos, la discusión fue muy madura. La libertad de información, entendida como un derecho fundamental, tiene protección jurídica, lo que implica que para hacer buen uso de la misma se debe tener mucha responsabilidad. Responsabilidad que aumenta a medida de que los medios ejercen más influencia sobre sus receptores. Para el Noticiero Venevisión desde Mérida, Patricia Cole. Bien, en materia de suceso les contamos que durante este fin de semana se reportaron 35 muertes violentas ocurridas en la ciudad de Caracas. En uno de los casos destaca un joven identificado como Germain Alexander Chávez Rico, de 19 años de edad.
Era un sargento segundo de la Guardia Nacional y fue asesinado en Ucumare del Tuy por motorizados que le propinaron un disparo en la cabeza. Al mismo tiempo, en el sector 4 de Cartanal, en los valles del Tuy, un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia fue interceptado por dos sujetos que lo despojaron de sus pertenencias y al percatarse que trabajaba en el SEBIN, le dispararon 2 veces en la cabeza, llevándose su arma de reglamento. Con estos 2 crímenes se eleva a 104 la cifra de funcionarios de seguridad que han sido asesinados en Caracas y Miranda en lo que va del año 2015. En el estado Zulia, una comerciante fue asesinada a tiros en el municipio de San Francisco. Con este caso se contabilizaron extraoficialmente 12 homicidios durante el fin de semana en la entidad. Fabiola Yaquinto con los detalles. Miglenis Coromoto Zulbarán fue perseguida por pistoleros mientras se trasladaba por el sector Santa Fe en la carretera Vía Perijá. En plena vía pública, los antisociales le efectuaron más de 8 impactos de bala. Yo venía de que su mamá y la interceptó una moto roja con 2 tipos, no sabemos más nada. La tiroteó ahí en el policía. Eso fue lo que nos dijeron la gente que estaba ahí, porque yo vivo retirado. El homicidio se produjo a las 7:30 de la noche de este domingo. La víctima tenía todas sus pertenencias, por lo que las autoridades presumen que el móvil fue la muerte por encargo. También la madrugada de este lunes, el cadáver de un hombre que no ha sido identificado fue hallado en un botadero de basura ubicado en el municipio Jesús Enrique Lozada. Efectivos de la Policía Científica levantaron el cuerpo para iniciar las investigaciones del caso. En el Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. En Cojedes, un funcionario de la Policía Estatal fue asesinado por sujetos desconocidos que le dispararon y le robaron su arma de reglamento cuando salía de su vivienda, ubicada en el sector San Ramón de la ciudad de San Carlos. Según se pudo conocer, el supervisor agregado Miguel Ángel Hinojosa, de 38 años de edad, fue sorprendido por 2 delincuentes que lo interceptaron en los pasillos de la Torre 2 del complejo urbanístico San Ramón y le propinaron un disparo en el rostro que lo dejó gravemente herido y posteriormente le causó la muerte. Con el asesinato de Hinojosa suman ya 5 los efectivos de organismos de seguridad caídos en la entidad a manos del AMPA durante el 2015. Internos de la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en San Juan de los Morros, iniciaron una huelga jurídica que consiste en impedir el acceso de los trabajadores del penal para así exigir celeridad procesal. Dicen que no se cumplen los traslados, por lo que se retrasan los juicios. Familiares confirman la medida y aseguran que en caso de no ser escuchados, pudieran tomar acciones más radicales. Según sus familiares, los reclusos no cuentan con los vehículos de traslado para los tribunales e igualmente carecen de ambulancias para el traslado de los reos que padezcan de alguna dolencia por enfermedad. También señalaron que en el área de enfermería no se cuentan con medicamentos y que el penal presenta graves problemas en los suministros de agua y de alimentos. Y el pasado día viernes, un equipo de Noticiero Venevisión fue víctima del AMPA cuando se encontraba en la Plaza Diego Ibarra cubriendo el concierto Hermanos por la Paz, organizado por la Alcaldía de Caracas. El hecho ocurrió alrededor de las 8:45 de la noche cuando los delincuentes rompieron uno de los vidrios de la camioneta en la que se desplazaba el equipo de Noticiero Venevisión, destrozando lo que había dentro y llevándose el saco del reportero que cubría el evento. El robo aconteció frente a las autoridades en un perímetro custodiado por más de 50 efectivos de la Policía Nacional y en una zona donde se garantizaba seguridad a los asistentes. Afortunadamente no hubo ningún tipo de agresión hacia el personal que se encontraba desempeñando sus labores al momento del suceso. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pidió levantar el embargo económico a Cuba al considerar que ya no tiene vigencia. Así lo manifestó durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Obama defendió el acuerdo nuclear con Irán y pidió unión en la lucha contra el terrorismo para lograr así la paz en el mundo. En cuanto al conflicto interno en Siria, el mandatario estadounidense calificó de tirano al mandatario sirio Bashar al-Assad y aseguró que su país está preparado para trabajar con cualquier nación, incluidas Rusia e Irán, para resolver la crisis en el país árabe. Estos contactos y nuestro progreso da confianza de que nuestro Congreso levantará un embargo que ya no debería existir. Cuando un dictador atenta contra la vida de miles de personas, ya no es un asunto interno del país. Recordemos dónde comenzó todo. Assad reaccionó contra protestas pacíficas, aumentando la represión y asesinando a su pueblo.
El mandatario estadounidense defendió las sanciones impuestas a Rusia tras la anexión a Crimea, al tiempo que precisó que no busca una nueva guerra fría y tampoco pretende aislar a Rusia por la crisis con Ucrania. En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Cuba, Raúl Castro, exigió el fin del bloqueo que mantiene Estados Unidos contra la isla y también al cierre de la cárcel de Guantánamo. Castro afirmó que la normalización de las relaciones con la nación estadounidense se dará cuando cese el embargo. El mandatario cubano expresó su solidaridad con Venezuela frente a lo que a su juicio son intentos de desestabilizar el orden constitucional en el país. Se inicia un largo y complejo proceso hacia la normalización de las relaciones, que se alcanzará cuando se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero, se devuelva a Cuba el territorio ocupado ilegalmente en la base naval de Guantánamo, cesen las transmisiones radiales y televisivas y los programas de subversión y desestabilización contra la isla y se compensa a nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que aún sufren. El jefe de Estado cubano pidió a la comunidad internacional que no intervenga más en Siria al considerar que es su pueblo quien debe resolver los conflictos internos de ese país. Asimismo, instó a la Unión Europea a atender el problema migratorio, ya que desde su perspectiva la comunidad política del viejo continente ha contribuido a agudizar esta crisis humanitaria. Bien, y hacemos una pausa y al regreso veremos que sigue el revuelo en el mundo automotor. Fiscalía alemana irá contra presidente de gigante automotriz. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. 3 bandas fueron desmanteladas en el estado Aragua durante el fin de semana, una de ellas vinculadas al paramilitarismo debido a su modus operandi. Marjorie Arias nos tiene la información. Sometían a las personas y los secuestraban para después pedirle rescate. El segundo caso relevante que tuvimos durante el fin de semana fue la incautación de 3 kilos de cocaína y 340 gramos de crack. Tercer procedimiento relevante fue la recuperación, ¿verdad?, de 9 computadoras Canaimita. En los procedimientos se incautaron un total de 24 armas de fuego y 105 vehículos fueron recuperados. 2 antisociales abatidos y 5 aprehendidos fue el saldo que dejó los 3 operativos desarrollados por la Dirección de Inteligencia, la Policía Estatal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el estado Aragua. Desde Telearagua, Marjorie Arias, Noticiero Venevisión. A partir de esta semana, más de 250 trabajadores de la planta Superenvases de Empresas Polar quedarán sin devengar su salario tras cumplirse los 60 días de paralización de la planta por falta de materia prima. Randolfo Blanco nos tiene más detalles. Los representantes del sindicato explicaron que según el artículo 73 de la Ley Orgánica del Trabajo sobre la suspensión de la relación laboral, tras cumplirse este domingo los 60 días cesantes, los trabajadores ya no recibirán el salario básico que estaban percibiendo mientras se reactivaba la planta. La información que manejamos nosotros es que ya algunos compañeros, por ejemplo, 16 compañeros de cereales, tienen 10 meses sobre esa figura y lo único que cobran es el cheque cesta, que es equivalente a 3.150 bolívares. Yo no sé quién podrá vivir con 3.150 bolívares mensual. La planta elabora el cuerpo y las tapas de las latas de los productos Polar. En estos momentos hay materia prima para el cuerpo, pero no para las tapas. El sindicato se reunirá en las próximas horas con la gerencia de la empresa para determinar en definitiva cuáles serán los beneficios que conservarán y cuáles perderán los trabajadores tras cumplirse 60 días de la suspensión laboral. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. La reunión de los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela en Santa Marta para tratar la crisis fronteriza fue postergada un día y se celebrará el miércoles 30 de septiembre y no como se había anunciado inicialmente. Fuentes oficiales informaron que su aplazamiento se debe a asuntos de agenda,
La cita se celebrará en la Quinta de San Pedro Alejandrino, lugar en que en 2010 fue escenario del restablecimiento de relaciones en una reunión del presidente colombiano Juan Manuel Santos y del entonces mandatario venezolano Hugo Chávez. La reunión fue acordada el pasado 23 de septiembre en Caracas durante el encuentro de las delegaciones ministeriales de ambos países para acordar la normalización progresiva de la frontera cerrada desde el pasado 19 de agosto por Venezuela para combatir el contrabando y a supuestos paramilitares. El bloque opositor del Parlamento tachirense acudirá al Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar la nulidad de la compra de productos regulados y no regulados por el terminal de número de cédula. El diputado Gustavo Delgado del Partido Social Cristiano Copey considera que la medida ejecutada por el gobierno regional viola la Constitución de la República y la libertad económica de la ciudadanía. Queremos rechazar ese acto administrativo del gobernador Bielma Mora, en la cual, por número de cédula, hoy los tachirenses tenemos que comprar los alimentos. Un acto administrativo ilegal. Esto va en contra de la Constitución, de los principios, valores y normas de la misma Constitución. Denunció que pese al estado de excepción decretado en Táchira, persisten las largas colas por alimentos en toda la entidad andina. La candidata diputada del PSUV por el Circuito 1 del Estado Aragua, Andreina Tarazón, afirmó que la política exterior encabezada por el presidente Nicolás Maduro ha adelantado acciones como la paz y el respeto a las instituciones de Venezuela. Sea una política exitosa, sobre todo porque Venezuela no se ha dejado imponer la agenda de la guerra, la agenda de la desestabilización, la agenda de la desunión, que justamente es la agenda que ha tratado de adelantarse estos últimos meses en nuestro país, no solamente por el caso Colombia, sino el caso Guyana. Tarazón destacó las acciones que ha implementado el gobierno nacional ante las dificultades que se han presentado en los últimos meses. Frente a la coyuntura, no hay que dejar de señalar el gran esfuerzo que hoy está haciendo nuestro gobierno para que los venezolanos no dejen de comer 3 veces al día, para que las escuelas sigan funcionando, para que los hospitales sigan funcionando, de manera que frente al escenario puntual, lo importante es tener perspectiva de que el país se va a seguir encaminando hacia un destino mejor. Aseveró que uno de los principales objetivos de una nueva Asamblea Nacional es continuar dependiendo del presupuesto público para las grandes misiones. Voceros del Partido Progreso Social afirmaron que el presidente de la República, Nicolás Maduro, mintió en las Naciones Unidas al pedir que se derrote la miseria en el mundo cuando él no lo ha hecho en Venezuela. Según Félix Velázquez, coordinador nacional de Derechos Humanos de Progreso Social, el presidente Maduro tiene sumergida a Venezuela en una de sus peores crisis económicas. Dijo que actualmente los venezolanos comen lo que consiguen porque el modelo socialista conduce al fracaso. Presidente Nicolás Maduro, dé el ejemplo. Usted le pide a la ONU que cambien el modelo económico y social. Comience usted por cambiar el socialismo. Ese socialismo que nos ha sumergido en la pobreza y ha arrodillado a compañeros, a venezolanos, y los ha esclavizado a la cola, al deterioro de la calidad de vida de todos estos compañeros que desde la clase media y hasta el humilde barrio ya no encuentran qué hacer con la... La candidata a diputada del PSUV por el Circuito 5 del Distrito Capital, Jacqueline Faría, aseguró que pese a las dificultades producto de la caída de los precios del petróleo y los ataques de sectores adversos al gobierno, el oficialismo representa la opción de cambio en la realidad del país. Nosotros somos el cambio, nosotros no somos continuar, nosotros somos el cambio permanente. Fíjate, la derecha dice cambio ya, el cambio llegó con la revolución bolivariana, el verdadero cambio. Y no hemos parado de cambiar. Nosotros hemos hecho leyes permanentemente. Hemos tomado medidas que nos llevan a seguir transformando la sociedad, a seguir con los recursos que tenemos, administrando y garantizando las misiones, o sea, los derechos. Faría resaltó la necesidad de lograr una mayoría en los comicios del 6 de diciembre para continuar garantizando desde el Parlamento los derechos de todos los venezolanos. Queremos una asamblea donde siga privando el diálogo, donde se propicie el encuentro de los votos para aprobar el vivir viviendo de la gente. No ha sido así, no ha sido así. La derecha se ha negado a todos los créditos adicionales que ha pedido nuestro presidente Maduro para garantizar los derechos del pueblo. Los ha negado. O sea que por eso necesitamos ser la mayoría en la asamblea.
Reiteró su disposición a defender los derechos y las propuestas de las parroquias que representa ante el Parlamento. Bien, hacemos una nueva pausa, pero en breve. Pruebas contundentes. ¿Seres humanos podrían habitar otros planetas? Al regreso, descubra por qué. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. La Unidad Popular Venezolana apelará a la sentencia de casi 14 años de prisión en contra de Leopoldo López por considerar que el tiempo de la pena no es suficiente. El secretario general de la Organización del Movimiento Político, Carmelo González, informó que esperan la publicación del contenido de la sentencia para ejercer la acción jurídica. Esa sentencia que consideramos ínfima de Leopoldo López, donde solo 13 años y 9 meses, donde deberían de haberle colocado o enjuiciado 30 años de prisión, como le establece el Código Penal, donde llamó a destrozar la ciudad, la fiscalía. El dirigente de UPB también felicitó al presidente Nicolás Maduro por los encuentros sostenidos con sus homólogos de Colombia y de Guyana, Juan Manuel Santos y David Granger, respectivamente. 193 estados integrantes de las Naciones Unidas participan en la sesión número 70 de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Líderes latinoamericanos de Brasil, México y Argentina acordaron temas de relación al terrorismo, migración, seguridad y políticas económicas. La multiplicación de los conflictos regionales con potenciales destructivos, así como la expansión del terrorismo que mata a hombres, mujeres y niños, que destruye el patrimonio de la humanidad, que expulsa de sus comunidades a millones de personas, demuestra que la ONU tiene un gran desafío. Nuestro presente está marcado por el movimiento migratorio de millones de personas que buscan mejores condiciones de vida. Lamentablemente, en todos los continentes, en todas las latitudes, los migrantes viven historias de riesgo, rechazo, discriminación y abuso. La sostenibilidad, tal vez uno de los principios más importantes, porque habla de pagar la deuda y honrar las deudas, pero no a costa del hambre y la miseria del pueblo, sino a través de un proyecto político y económico. También el mandatario paraguayo Horacio Cartes pidió no darle la espalda a los refugiados, mientras que la presidenta chilena Michelle Bachelet llamó a respetar los tratados internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso en el mismo debate de la ONU la creación de una amplia coalición internacional para luchar contra el terrorismo, similar a la que se creó para luchar contra el líder nazi Adolfo Hitler. En Alemania, la Fiscalía de Braunschweig ordenó una investigación contra el expresidente de Volkswagen, Martin Whittenborn, por el presunto delito de fraude por emisiones de gases contaminantes en sus motores diésel. En Estados Unidos, el magnate y precandidato republicano Donald Trump presentó un plan fiscal que propone una reducción de impuestos para 31 millones de familias norteamericanas. Y finalizamos en Estados Unidos, donde la NASA informó sobre el hallazgo de pruebas contundentes que demuestran la existencia de agua salada en nuestro vecino planeta Marte. Bien, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso les contamos qué diva fue reconocida por las Naciones Unidas. Bien,
Bien, y comenzamos las noticias de estrenos y estrellas con Aretha Franklin, Andrea Bocelli y Juanes, quienes le cantaron al Papa Francisco en la Fiesta de las Familias. El pasado sábado en Filadelfia, en un multitudinario acto, varios artistas cantaron para el Sumo Pontífice. La cantante Aretha Franklin tuvo la oportunidad de interpretar Amazing Grace. El tenor Andrea Bocelli cantó un conmovedor Padre Nuestro junto a la Orquesta Filarmónica de Filadelfia. Y aunque no contó con la presencia del Papa Francisco mientras cantaba, el colombiano Juanes interpretó A Dios le pido y luego tuvo la oportunidad fuera del escenario de conocerlo y entregarle un Cristo de hierro forjado elaborado por el escultor Cristóbal Gaviria. El Papa Francisco pidió al mundo por las leyes para el desarrollo de las familias por ser la fábrica de la esperanza. Y la Semana de la Moda de Milán culminó con las pasarelas de Armani, Versace y Dolce Gabbana. La firma italiana Emporio Armani presentó su colección Primavera-Verano 2016 llena de tejidos livianos, minimalistas para una mujer que le gusta innovar con las tres piezas, chaqueta, falda y pantalón, que realizan la figura femenina. Por su parte, Versace se inspiró en el ejército para presentar piezas cargadas de animal print y camuflaje. Mientras las modelos de Dolce Gabbana se tomaron numerosos selfies en la pasarela al mismo tiempo que desfilaban vestidos estampados, pañuelos, corpiño con encaje y tocados con pequeñas frutas, semejando a los turistas que se tomaban fotos postales en los principales monumentos de Italia. Bien, y les contamos que la Fundación para la Investigación sobre el SIDA celebró la 7ª gala anual en Milán y las reconocidas Naomi Campbell, Heidi Klum y Dakota Johnson destacaron como las mejores vestidas del evento. Klum lució un vestido de Versace que dejó poco a la imaginación, pero de forma elegante, así como la modelo Naomi con la transparencia de su traje negro. Mientras Dakota Johnson lució brillante con una pieza de Dior en seda. Bien, y seguimos con Jennifer López, quien es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para ser la primera persona nombrada como defensora de las mujeres y niñas. J.Lo, junto a su hermana, creó una fundación que trabaja por el bienestar de las mujeres y los niños y dijo que aunque han progresado mucho con esta labor, está muy feliz de tener la oportunidad de prestar su voz para asegurar que todas las niñas y mujeres del mundo tengan acceso a la seguridad, salud, educación y motivación. I still remember when things were broken, but put together, the cracks were closing. Muy bien por Jennifer López. Nos toca hacer una nueva pausa. Vamos a hacer una pausa y al regreso llegó la quincena. Toletero criollo de los nacionales continúa descargando todo su poder. Ahí lo tenemos. Para la paciente Daniela Ramírez se requiere con carácter de urgencia donantes de sangre A positivo. Las personas que deseen colaborar pueden acudir a la Clínica Metropolitana aquí en Caracas o contactar a sus familiares por los números telefónicos 0412-024-2669 o 0412-734-4292. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Bien, y comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque Eduardo Rodríguez alcanzó su 10ª victoria de la temporada en una jornada en la que Wilson Ramos conectó un bola cerca. Nos vamos a las imágenes en el National Park, quinto inning. Ahí está Wilson Ramos listo para conectar este batazo por todo el jardín de la derecha. Jonrón 15 de la temporada para el carabobeño, que terminó de 4-1 con bola cerca remolcada y anotada en el triunfo de los nacionales sobre los Rojos de Cincinnati, 5-1. Eugenio Suárez se terminó de 3-0.
Y Eduardo Rodríguez trabajó 6 episodios en los que permitió 7 imparables, toleró una carrera, otorgó un boleto y ponchó a 5 para llevarse su 10º triunfo de la temporada en la victoria de los Medias Rojas de Boston ante los Yankees de Nueva York, 5 carreras por 1. En notas del fútbol, este martes continúa la acción de la Liga de Campeones de Europa con la segunda jornada de la fase de grupos. En el Camp Nou, el FC Barcelona recibirá al Bayer Leverkusen en lo que va a ser su primer partido sin su gran estrella, el argentino Lionel Messi, quien estará casi 2 meses de baja por una lesión. Los catalanes golearon a los alemanes 7-1 en su último enfrentamiento directo en Europa en el año 2012. Y en la acción del grupo F, el Bayern de Múnich, con un Robert Lewandowski en estado de gracia, recibe al Dinamo de Zagreb. El ariete polaco ha anotado 7 goles en los últimos 2 partidos de la Bundesliga del cuadro bávaro, que tendrá de regreso en el 11 a Javi Martínez. Bueno, y el Porto Chelsea este martes tendrá condimentos especiales. El técnico blue José Mourinho se enfrenta al equipo que lo encumbró como uno de los mejores técnicos de Europa. Además, estará chocando ante uno de sus exdirigidos, el guardameta español Iker Casillas, con quien coincidió en el Real Madrid y con quien fue protagonista de varias polémicas. En otras notas, el alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocariz, hizo entrega de las llaves del municipio a los integrantes de la Selección Nacional de Baloncesto tras resultar campeona del torneo preolímpico FIBA América 2015. El mandatario local dio la bienvenida al seleccionado vinotinto en la Plaza Miranda de los Dos Caminos y otorgó el reconocimiento por la actuación deportiva del equipo venezolano durante el torneo celebrado en México y que les aseguró la presencia en calidad de campeones continentales a los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Los jugadores de la selección nacional agradecieron al alcalde y expresaron sentirse orgullosos por el reconocimiento. Bien, y con esto llegamos entonces al final de esta emisión de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Chao, chao.